El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Ahora vamos a aprender de Judas. ¿Será que se puede aprender algo de Judas? ¿Qué creen ustedes? Vamos a aprender algo. ¿Cuántos han sido traicionados? ¿Duele o no duele? Duele. Duele porque el dolor de la traición desencadena una variedad de emociones y sentimientos de dolor que es prácticamente como si le hubieran metido un puñal por la espalda. Es una de las emociones que más tarda en irse y genera sentimientos encontrados de venganza, lo que hace más difícil todo intento de perdón. La pasión que tiene Dios por la humanidad y la traición de la misma humanidad a todo lo largo de su historia nos muestra que cuando se trata de traición, Él sabe de qué se trata. Por eso nos enseña a perdonar, porque sabe por qué lo hace. Yo creo que hoy Dios nos va a hablar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que vamos a aprender de Judas. El título de esta conferencia quizás suene un poco extraño y nos lleve a pensar qué podemos o qué bueno podemos aprender de Judas. Porque este hombre fue tan hipócrita que tenía la habilidad de lanzar sus malos pensamientos acerca de otros, haciendo que otros piensen como él. E inclusive que se disgusten por la forma en que él insinuaba con sus palabras. Y sus palabras eran nacidas de un corazón malo. Un corazón en contra de las personas inclusive. Como en el caso cuando aquella mujer quebró el frasco de alabastro para ungir a Jesús. Para él eso era un desperdicio. Ungir al maestro, a su maestro, era un desperdicio. Pero sin embargo, nadie notó nada en sus palabras malignas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 1 adelante. Dice: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía. ¿Quién vivía en Betania? Lázaro. Donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, dice, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde traicionaría a Jesús, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Pero dijo esto, dice la Escritura, no porque le interesaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robar lo que echaban en ella. Pero Jesús le dijo: déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Así que aquí nosotros podemos aprender 3 cosas en Judas. Y todos los cristianos deberían saber. Primero,
que es posible estar cerca de Jesús y a la vez estar lejos. Judas nunca amó a Jesús. Él siempre prefirió las cosas terrenales y el dinero. Por eso era ladrón. Él no tenía temor de Dios. Juan 12:6 dijo o dice, no porque se interesara por los pobres. A Judas no le importaban los pobres. Estaba hablando de esta mujer, estaba hablando de ella. Y así hay muchos en la iglesia que comienzan a lanzar palabritas así sueltas para denigrar la reputación de las personas, así como Judas. O sea que ese fue un Judas, pero en la iglesia hay muchos Judas. Muchos Judas. Miren cómo dijo este hombre. A él no le interesaban los pobres. Era un sinvergüenza. Era un ladrón. Y como tenía a cargo la bolsa, quiere decir la administración de las ofrendas, acostumbraba a robar lo que se echaba en ella. Tampoco estaba interesado en lo que el maestro enseñaba. Y si somos honestos, lo que Judas creía no era diferente a lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad. Quería a Cristo como un medio para sus fines personales. Se sentía orgulloso cuando las multitudes se agolpaban y seguían a Jesús. Por eso también él mismo era un seguidor interesado. A medida que Judas conocía más a Jesús, se iba desilusionando. Inclusive pensaba que Jesús lo había engañado y que había desperdiciado su tiempo siguiéndolo, porque él no veía que sus ingresos aumentaban. Cada vez estaba más terco, cada vez estaba más testarudo, hasta que llegó a la conclusión que Jesús no le servía para lo que él pretendía. Y por eso lo traicionó, mostrando que nunca fue un verdadero discípulo. Si los nuevos que entran a la iglesia pudieran darse cuenta de los Judas que hay adentro, huirían de ellos para poder crecer en la fe. Mateo capítulo 26, del verso 14 al 16, dice, uno de los 12, elegidos por Jesús, se pasó una noche orando para elegir a los 12. Y uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Y ellos decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y dice la Escritura, desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas fue uno de los hombres más privilegiados de la historia de la salvación. Caminó 3 años cerca de Jesús. 2, fue elegido para ser testigo de milagros asombrosos. 3, escuchó enseñanzas de primera mano. 4, e inclusive predicó las buenas nuevas del reino junto con los otros discípulos. Pero nunca valoró lo que Dios le había dado. No amó verdaderamente a Cristo. Jesús muchas veces habló cosas que se aplicaban a Judas. Ahí en Mateo capítulo 6, verso 19, adelante dice la Escritura, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, dijo él, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar,
porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo, dijo Jesús, es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser va a disfrutar de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser va a estar en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues va a menospreciar uno y va a amar al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro, porque no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ahí en Mateo capítulo 7, verso 21. Todas estas enseñanzas las estaba escuchando Judas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. E incluso advirtió sobre lo que vendría para quien lo traicionase. Mateo 26, 24. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá. Se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Pero Judas era sordo espiritualmente. Tenía un espíritu de engaño colgado en sus orejas. Nunca hizo caso a estas palabras. Nunca hizo caso a las advertencias. Por eso sabemos que Judas nunca fue salvo y que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Juan 6:70 dice, ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo. ¿Por qué? Porque Judas siempre fue el hijo de perdición. Juan 17:12 dice, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Por eso es que no me canso de hablar desde el púlpito esta verdad, de que es posible estar dentro de las 4 paredes de la congregación y hasta tener un ministerio exitoso y aún así no formar parte de la verdadera iglesia de Dios. Esta historia de Judas debe hacernos reflexionar, principalmente a toda persona que dice que es cristiana, ya que los Judas están en todas partes, están en la familia, están en los trabajos, están en la iglesia también. Muchos quieren ser cristianos por conveniencia, quieren a Cristo con un fin. Personas que escuchan enseñanzas tras enseñanzas, pero sus corazones están divididos, lejos de la verdad. Y solo Jesús puede llenar nuestros corazones, nuestras vidas. Siglos antes de la venida de Cristo, Dios le habló al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 2, verso 13. Y le dijo, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron, desertaron, me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas
que no retienen agua. ¿Qué pasa cuando un knocket tiene una rajadura? El agua se sale por ahí. La esencia misma del mal es rechazar a Dios, quien es digno de toda nuestra adoración. Y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrán llenarlas, como por ejemplo los bienes terrenales. Toda persona se afana por los bienes terrenales. Pero al final, cuando pasan los años, uno pierde interés de las cosas y a medida que se va acercando al final de sus años, se da cuenta que nada se va a llevar. Estas cosas solamente son para personas que piensan, porque el que no piensa sigue en las mismas hasta el final y después vienen los hijos y se pelean los bienes. Judas representa perfectamente estos males de los que habló Dios al profeta Jeremías. Y Judas creyó que era mejor tener un puñado de monedas que tener a Cristo. Luego vio el error que cometió, pero en vez de arrepentirse, decidió quitarse su propia vida e incluso su suicidio no fue como él esperaba. Hechos capítulo 1, verso 18. Con el dinero que obtuvo por su crimen, el crimen es entregar a un inocente a muerte, Judas compró un terreno, pero en la Valera dice que fueron los sacerdotes los que compraron el terreno. Y él fue, se ahorcó, se cayó de la soga, se reventó y se le salieron las vísceras. Así que Judas es un ejemplo claro de que en realidad de nada sirve tener cosas materiales sin tener a Cristo. Hay una frase que se le atribuye a Spurgeon, el predicador, un gran predicador de los siglos pasados. Quien le sirve a Dios por dinero, le servirá al diablo por un mejor salario. Esto se aplica a Judas y es una advertencia para todos los que aparentan ser cristianos y no lo son de verdad. Por eso la palabra enseña en 1 de Timoteo, capítulo 6, del verso 9 adelante. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, estúpidas y dañosas, perjudiciales, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos el dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué más aprendemos? Que nada puede detener los planes de Dios, nada. Estaba decretado que Jesús vendría a ser traicionado y dar su vida por nosotros. O sea que la traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese. Y tenemos que entender que Judas traicionó a Jesús por su propia decisión. Fue su elección. Judas se entregó a Satanás y llevó a cabo su traición y maldad por voluntad propia. Pero Dios es tan impresionante que Él transformó su traición para bien de la humanidad, para bien nuestra. Lo mismo le dijo José a sus hermanos, cuando los hermanos que lo odiaban a muerte decidieron matarlo por envidia, pero al final tomaron otra decisión
y dijeron, mejor vendámoslo, no nos matemos. Así que cuando ya tuvieron el encuentro de José con sus hermanos, José les dijo, a la verdad, ustedes pensaron hacerme mal, pero ese mal que ustedes pensaron hacerme, Dios lo transformó en bien. Porque por esa causa es que se puede lograr lo que ahora están viendo, salvar la vida de mucha gente, inclusive la vida de sus hermanos que eran odiados, la vida de sus descendientes, de sus sobrinos, de esos odiadores, los nietos, los bisnietos de esos odiadores, porque Dios sabe transformar las cosas malas en cosas buenas. Así que Judas es un gran ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Es misterioso cómo Dios es soberano sobre todas las cosas y al mismo tiempo es hombre 100% responsable de sus decisiones. Y es algo que nuestra mente finita tal vez nunca pueda comprender. Pero es algo que necesitamos aceptar, ya que esta verdad es un gran consuelo de Dios para nosotros. Si Dios pudo tener todo bajo control en el momento crucial de la historia, la muerte de su Hijo Jesús, sin duda puede cumplir sus promesas de hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Hay algo en común en la negación de Pedro y en la traición de Judas. Aunque evidentemente lo común no quita las diferencias. Y las diferencias son las que hacen que no podamos ubicarlas al mismo nivel, ni tengan las mismas consecuencias. Pedro y Judas eran discípulos de Jesús, los dos. Y cuando las cosas se pusieron mal, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero sin embargo, en la misma escritura se nota que Pedro amaba a Jesús y que era de los verdaderos discípulos. Lo niega por salvar su vida, pero lo niega enojado, disgustado, lo niega de mala gana. Sin duda lo niega, pero se nota que no estaba cómodo en la negación. Hay 2 maneras de pecar: a gusto y a disgusto. ¿Cómo es eso? ¿Será posible? Solo que cuando aparece el disgusto en el pecado, hay posibilidad de arrepentimiento. Quiere decir que no es un pecado premeditado, fue algo que salió al encuentro prácticamente. Entonces hay posibilidad de arrepentimiento y hay posibilidad de conversión. El disgusto puede aparecer en el mismo momento del pecado o después, como en el caso de Pedro se diría que aparece en el mismo momento que pecó. Judas vende a Jesús, le traiciona y sin embargo poco después parece que se arrepiente, se da cuenta de lo que ha hecho y eso lo desespera. Como está desesperado y no está arrepentido, acaba quitándose la vida. Una tragedia por un doble motivo. Primero, por lo que le hace a Jesús. Y segundo, por cómo lo hace. Eso le afectó al punto de quitarse la vida. Y también encontramos una hipótesis o una suposición de arrepentimiento mal orientado. Porque al darse cuenta del horror del pecado cometido, en vez de conducirle al perdón, a pedir perdón, es conducido a la desesperación. No conocía el hombre del amor de Jesús, porque había estado tras Jesús solamente por interés del dinero que él manejaba. Judas no fue capaz
de ver el amor de Jesús, que de todas formas estaba ahí. Y el amor siguió siempre ahí, porque el amor de Dios es permanente, es irrevocable y brota aún cuando lo traicionamos. Jesús condujo a Pedro al arrepentimiento y Satanás condujo a Judas a la desesperación y al suicidio. Entonces, mantenerse fieles a Jesús no siempre es fácil. Pedro tuvo miedo y lo negó. Judas quería dinero y lo traicionó. Lo importante es que aquí vemos que Jesús los amaba a los dos. Los que seguimos a Jesús debemos recordar cada día su gran amor para que nuestras caídas no nos hundan. Porque con Jesús siempre tenemos la oportunidad de volver a comenzar. Es muy triste ser elegido y no valorar esa elección. Judas fue elegido a ser uno de los 12, pero él no creía que Jesús era Dios. Quizá tampoco estaba convencido de que Jesús era el Mesías. Y a medida que uno comienza a estudiar a Judas, ve en su vida detalles. Judas tenía una gran diferencia con los otros discípulos. Los otros discípulos llamaban a Jesús Señor y él lo llamaba Rabí, que quiere decir maestro, porque solo lo reconocía como maestro. Judas fue al lugar que él mismo escogió. Ahora, ¿qué lugar estás escogiendo vos? Pensá en Judas. Judas un día nació en una familia. La familia estaba contenta con el nacimiento de Judas. Ahí fue cuidado el bebé, creció saludable. Una vez crecido, aparentemente aceptó al Mesías. Aparentemente, porque en realidad no lo aceptó. Y a consecuencia de eso, de su corazón malo, fue capaz de hacer lo impensable, vender a Jesús a los judíos por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Quiero que sepan que Judas tiene mucha compañía. Con él están los que desprecian al Señor. Con él están los que venden su primogenitura. Con él están los que venden a su maestro por dinero. Y mueren diariamente muchísimas personas que escogen mal y se van a su propio lugar. ¿Por qué? Porque ellos eligen, ellos escogen. Es imposible imaginar las consecuencias del pecado. Por eso debemos recapacitar antes de cometer un pecado. Escuche bien esto, porque el pecado una vez cometido no se puede deshacer, solo se puede perdonar. Ejemplos simples. Si matas a alguien, no puedes resucitarlo. Si cometes adulterio, no lo puedes borrar con nada. Judas devolvió el dinero, pero no se arrepintió. Arrojó el dinero al piso y fue y se ahorcó. Pero hoy nosotros tenemos una mejor oportunidad. ¿Por qué? Porque si reconoces tu pecado y si te arrepientes, el beneficio es que Dios tiene una promesa para el pecador arrepentido. Porque Él dice, no me acordaré más de tu pecado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.